Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a este espacio de la 4TV. Como pez en el agua, estamos, ustedes saben, platicando con diferentes compañeras y compañeros, sus diferentes experiencias, distintas tradiciones, distintos recorridos de la vida que nos permiten entender un poquito mejor este mundo en el que estamos viviendo y sobreviviendo. Hoy nos acompaña una compañera docente, maestra, pero también socióloga y apasionada luchadora social, apasionada luchadora por la liberación de nuestro pueblo. Bienvenida, compañera Ana Lilia Garrido Martínez. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. No, pues el gusto es todo nuestro porque pues sabemos que hay una vasta experiencia que compartir y hay que empezar desde el principio. ¿Quién es la maestra Ana Lilia Garrido? ¿De dónde le surgió esa pasión por la educación? Bueno, desde que era yo pequeña, siempre mi juego favorito era jugar a la maestra y desde ahí seguí con esa idea de que yo quería ser maestra y lo logré. Entré a la Escuela Nacional de Maestros, soy generación 68-71 y una trayectoria importante en mi vida. ¿Qué números? O sea, para ser una generación estudiantil, 68-71, los 2 años, Importante. sí, no sé, fundacionales de la resistencia estudiantil, ¿no? Y popular. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué resalta de allí? Bueno, cuando ingreso a la Escuela Nacional de Maestros, en aquellos años era saliendo de secundaria. O sea, tenía yo 15, 16 años cuando entré a la Nacional de Maestros. em, no tenía contacto de más allá de lo que había pasado en Tlatelolco, que cuando entramos a la normal estaban los camiones quemados, fotografías de que había entrado el ejército a la Escuela Nacional de Maestros, que por cierto, no siempre mencionan que en el 68 estuvo la Escuela Nacional de Maestros, pero sí, la Escuela Nacional de Maestros participó, estuvo en huelga, resistencia de los compañeros allí defendiendo el espacio, pero finalmente sí entró el ejército, se hicieron desmanes ahí adentro. Y en tener clases con esas, reminiscencias, violentas, fue impactante también cuando yo entré a la Nacional de Maestros. Y luego tuvo su experiencia estudiando y todo, y llega el 71. Sí, ¿El año de egreso de usted? del año de egreso. El jueves de Corpus. Jueves de Corpus, era periodo de exámenes, teníamos un día libre y el siguiente día el examen, era el día libre. Entonces nos reunimos un grupo de compañeras en la biblioteca, íbamos a estudiar, sabíamos de la marcha. Otra compañera, mi amiga Melinda Teisier, me acompañó, salimos a la marcha, nos incorporamos en el casco de Santo Tomás, pero dejaron en avanzada la caballería. Toda la gente empezó a correr y sentimos miedo, mi amiga y yo, y regresamos corriendo a la biblioteca. Pero desde la biblioteca observamos todo lo que sucedía en la calzada México-Tacuba. Vimos los halcones. En la mañana, desde que yo llegué rumbo a la biblioteca, vi a los halcones sentados en el Cine Cosmos y estaban bajándose en camiones del departamento del Distrito Federal en aquel entonces. Algo iba a pasar y sucedió algo espantoso. Salí de la normal como a las 10, 11 de la noche. Nos refugiamos en la torre, todavía existía la torre de la normal, que solamente queda en el logo de la terminal del metro. Nos refugiamos ahí, pensamos que era un lugar seguro para nosotros. Un compañero, Abel Mani Andrade, tenía auto, nos metió en la cajuela y él empezó a sacar poco a poco a los compañeros. Nos dejaba por algunas calles y regresé caminando hasta mi casa, que estaba en el centro. Ese día en la noche, mis padres desesperados, muy preocupados, angustiados, y platiqué todo lo que vi ese día, que marcó también mi existencia. ¿No? Y luego eso debió ser pues muy impactante, ¿no? A cualquiera eso le cambia la vida para bien, para mal, ¿no? O se queda como un trauma allí, ¿no? Pero sobre todo en una docente, pues eso me imagino que regresaba reiteradamente cuando usted daba clases. Sí, sí, cómo no. Siempre estuve pensando que en el mundo que nos habían planteado a los jóvenes, la época de los hippies, que eran unos locochones y que estaban mal, que lo correcto era seguir las reglas. Pero ahí comprendí que las reglas estaban torcidas
que las reglas eran para beneficio de unos, que las reglas no consideraban las necesidades de otros. Y entonces eso me fue dando una formación, una definición en mi existencia. Claro. Sí, a mí se me figura mucho como esa experiencia tan fuerte, como que uno se da cuenta de que ese mundo estable, ese mundo que ahí está y siempre ha estado y siempre va a estar, en realidad no existe. Vivimos en un mundo donde hay conflicto, donde hay dominación y donde hay lucha, ¿no? Y hay cambio, ¿no? Y una docente, una profesora, pues normalmente, por lo menos en México y en América Latina, los docentes son muy cercanos a la movilización y a la acción política. ¿Usted cómo vivió eso también en su experiencia docente? ¿Cómo fue usted observando la realidad de nuestro país? Sí, bueno, trabajé 10 años en una escuela primaria que estaba en Azcapotzalco. La escuela del niño agrarista todavía era una escuela del tiempo de los agraristas, estaba abandonada. El año anterior a que yo llegara, la habían rehabilitado, estaba en ruinas. Y los niños venían de una colonia que era la Ampliación San Pedro Jalpa y la Huizotla, habían sido ahí hornos de tabique, y la gente que venía de provincia a buscar una esperanza en la ciudad habitaba esos hornos que estaban abandonados. Llegaban los niños tiznados, sin zapatos, su ropita muy desgastada, y una pobreza extrema. Brutal. Sí, y eso también impactó mi manera de definir mi ideología y mi participación a nivel social y a nivel político también. Yo desde que estaba en el Prepa 1, allí un grupo de compañeros me invitó a afiliarme al Partido Comunista. Entonces mis orígenes son ahí, en el Partido Comunista, y después en el PSUM, PMS, PRD, Morena, y siempre he estado pensando que las cosas se tienen que transformar a partir de la unidad y de la organización, la honestidad, que no haya traición, que no haya ventaja, que no haya abuso. Y a veces entro, participo, veo algo feo, o para otro lado. Así pasa, sí. Sí, porque al final somos seres humanos, ¿no? En todas partes sí tenemos nuestras limitaciones. Pero justo una posición humanista, crítica de izquierda, pues trata de superar esas actitudes, ¿no? Egoístas y ramplonas que luego arrastramos. Oiga, maestra, usted combinaba la militancia con la educación y luego participa en la conformación del proyecto que va a ser el CCH. Sí, ¿Cómo es ese tránsito? fue casual y fue gracias al partido, al PSUM. Yo me caso y mi cambio yo, toda mi vida viví en el centro, en la colonia Guerrero, también eso me marcó porque soy guerrera. Y en el 85 sufrió mucho. Ya no estaba yo ahí. En el 85 ya no estuve en el centro, pero sí muchos conocidos sí sufrieron mucho. Me cambié y perdí el contacto con la célula, con donde nos reuníamos y demás. Entonces, un día, pasando por el Panteón de San Isidro, vi que estaban pintando propaganda para diputados del PSUM, y entonces se me ocurrió bajar y preguntar si ellos sabían dónde se reunían. Y eran profesores del CCH que estaban apoyando la campaña de un profesor del CCH, del partido del PSUM, que se lanzaba como candidato a diputado. Y me dijeron, pues ven a nuestra célula aquí al CCH, aquí nos reunimos. Te esperamos el jueves a las 10 de la mañana en el cubículo tal. Entonces el Escaposal. CCH Azcapotzalco. Y entonces, pues me animé y fui la siguiente vez, y me gustó porque era otro nivel distinto a la otra célula donde estaba. Se analizaban las noticias, se analizaban las circunstancias del propio colegio, y seguí yendo, hasta que un día me dijeron, oye, tú ya terminaste la carrera, porque yo soy socióloga, pero en ese tiempo estaba yo trabajando solo en la primaria. Y les dije, pues sí, sí, ya, pero soy pasante nada más, no me he titulado. Igualista. Sí, yo ya había terminado la normal y estaba atendiendo mi grupo en el niño agrarista. Exacto. Entonces me dijeron, ¿por qué no concursas para un grupo? Pues sí. Y entonces concursé para obtener la posibilidad de dar un grupo en interinato, un examen filtro le llamaban, que hacían los propios profesores del área.
Y ellos me dijeron, sí, está apta, es buena profesora, y lo digo con mucho orgullo, ¿eh? Oh, creo que sí. Sí, entonces a partir de allí entré a dar clases en el CCH por la mañana y en la tarde en la primaria. Y estuve así una temporada, pero era muy, muy, muy cansado. Yo ya tenía una hijita, mi hija Tania, tenía 2 años de edad, entonces era muy, muy, muy cansado. Entonces decidí solamente quedarme en el CCH, que por aquellos años lo que ganaba en CCH por 2 grupos era lo que ganaba en la primaria por atender un grupo a la quincena, y acá era, en el CCH era por quincena y en la primaria era al mes. Sí. Entonces se pagaba bien en la universidad. Era un buen salario, que después se fue transformando en otra cosa. No, y además el CCH fue un experimento de educación humanista y crítica muy interesante. Sí, el proyecto original, lo sigo defendiendo, es el proyecto más innovador de América Latina. Lástima que se perdió, pero, tenía la posibilidad de contemplar a las ciencias y humanidades por primera vez juntas, donde, lo que se veía en ciencias experimentales, en matemáticas, tenía que ver con lo que se veía en historia, en literatura, y se iban, entremezclando, se hacían proyectos conjuntos, había la interdisciplina, es algo que se perdió, hacer proyectos conjuntos en distintos puntos, Fue lo más novedoso. ahora lo andan descubriendo. Ya desde ese milenio, sí, Ajá. sí, ya estuvo ahí. Entonces, el proyecto era valioso, había 4 turnos, era estar pocas horas en clase y el resto en la biblioteca. En la biblioteca había máquinas de escribir para que los alumnos hicieran sus tareas ahí, mesas para que discutieran, para que bajaran los libros de los estantes, se despacharan ellos solos. Era un proyecto hermoso, hermoso, que desafortunadamente en el periodo de Salinas y de Cedillo se vino abajo con estas ideas neoliberales y también en complicidad con las autoridades universitarias que lo permitieron. Derechizadas. Sí, Lo vinieron abajo. sí, Es un proyecto iniciado por Pablo González Casanova. el doctor don Pablo González Casanova, sí, Es importante. que era el proyecto crear 10 SHs. Sí. Cuando vieron las primeras generaciones de 5, dijeron, no, esto no nos conviene, hagamos. Dirían los fachos, es un nido de comunistas, ¿no? Es lo que dicen de las ideas. Y por eso las han golpeado, las han saboteado, las han derechizado en tal forma a nivel global que la educación superior está bastante mermada, Sí, ¿no? sí, lamentablemente, El neoliberalismo ha hecho estragos. sí. Y sería imposible recuperar el proyecto del CCH. No creo que sea imposible. Para mí se puede recuperar he estado revisando los libros de la nueva escuela mexicana. Tienen un poco esa idea de acercarlos a la comunidad, del trabajo grupal, de las experiencias, de los formas y usos del lenguaje donde yo vivo, todo tiene su valor, todo tiene su razón de ser y todo es útil, todo es valioso y todo nos debe enorgullecer. Entonces yo creo que por ahí se están sentando como ciertas bases para más adelante, espero, confío en que así sea, empecemos a rescatar ese modelo educativo que fue el Colegio de Ciencias y Humanidades. Conjuntar las ciencias y las humanidades a partir de dotar a los alumnos de herramientas básicas para lograrlo. Claro. Sí, yo he visto que en la nueva escuela mexicana las unidades de aprendizaje, ¿no? Que antes les decíamos las materias, ¿no? Justo no son materias separadas que no tienen correlato en la realidad, ¿no? Sino más bien están presentadas como se presentan en la vida cotidiana. La vida cotidiana, ves un animalito y lo clasificas y haces una operación matemática cuando vas a comprar las tranjas, ¿no? No, y no dices, esto es matemáticas, esto es biología, esto es sociología, sino que vives la realidad en su complejidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, y eso es maravilloso. Tengo una nietecita que tiene 6 años y le digo: "¿Aquí te dan español en la escuela?". "No, abuela, son lenguajes". Ay, qué buena risa. Sí, y luego está la otra parte de la crítica al sistema educativo y a las reformas neoliberales en CCH y en la UNAM. Sí, en el CCH, eh, cometimos un error los académicos. Fuimos muy pocos los académicos que nos unimos a la lucha de los estudiantes. En 1995, los estudiantes se fueron a huelga, las facultades no respaldaron el movimiento de los SHs, pocos maestros apoyamos esa huelga y duró muy poco y se impuso el Logra- nuevo plan de estudios y programas nuevos. Fue doloroso, muy doloroso.
Creo que esa generación quedó marcada así con una frustración muy grande porque había probado las mieles del modelo educativo original y después le tocó el monstruo que habían creado porque revolvieron todo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en el modelo original prevalecía el trabajo en equipo, la reflexión, el pensamiento crítico, el hacer, aprender haciendo, y en el nuevo es escucha, busca ciertas características de algo. Empezaron a llevar cuadernos de trabajo, el cuaderno de trabajo. Van a ser de la página 15 a la 18 en lo que es la hora de la salida. Y así están trabajando ahora. Es información para nada, para acumular, tal vez para un examen, para un trabajo, pero que finalmente dejan a los estudiantes sin capacidad de tomar decisiones, sin juicio crítico, sin capacidad de análisis, menos la síntesis. Entonces fue dramático ese cambio. Y eso pasa en todas las prepas, ¿no? Nivel El bachillerato. superior, ¿no? Sí. Y que usted tiene ha pensado en una propuesta de modificación, de reforma. ¿Se puede hacer una reforma? Sí se puede hacer. ¿Sería regresar a lo que había o sería pasar a una nueva etapa? Pasar a una nueva etapa rescatando esa idea de que la realidad no está dividida, no está separada en parcelas, que el conocimiento es total y que para acercarnos y describir y explicar y modificar lo que se tenga que modificar, tenemos que contemplarlo en su totalidad, no en cuestiones aisladas, sino de manera conjunta. Las herramientas, ahora están las nuevas tecnologías. Tenemos que dotar a los alumnos. Los últimos años que estuve trabajando en el CCH, les decía, saquen el celular, saquen la tablet, pero no para consumir, para producir. Vuélvete productor en las redes sociales, vuélvete productor de la información, vuélvete productor del resultado de tu investigación. Haz un video, haz un documental de lo que tú hiciste, de lo que aprendiste en este semestre. Y entonces esa es una manera distinta de hacer uso de las herramientas nuevas que distraen, pero también puede ser un recurso didáctico muy importante y generador de muchos conocimientos. Sí, es justo porque como que el gran aprendizaje de una educación bien lograda, pues es que el sujeto aprenda a pensar con su cabeza propia. Sí, Y eso es a veces bueno, más bien eso es lo que se cercena, sí, ¿no? Pareciera que se regresó a una etapa previa a la ilustración, sí, sí, en donde Master Dixit, ¿no? El sí, maestro dijo, sí, y ya lo apunté y me lo voy a preguntar en el examen, me lo aprendo y lo pongo luego en el examen. y lo olvido para siempre. Sí. El problema es cuando hay conflictos políticos y sociales y no los puedes comprender. Sí, y ese es algo también que las nuevas generaciones, ahora, los jóvenes, como su proceso formativo no le enseñan a discernir, eh, qué elementos conforman un conflicto, qué elementos están determinando la violencia, qué elementos están conformando las soluciones, no les enseñan eso. Entonces, ni los enfrentan a una situación de experiencia tal, entonces no saben por dónde empezar, y entonces la respuesta que dan o es la indiferencia o es la violencia, verbal y física. Y eso es muy triste que suceda entre los jóvenes Y en los espacios académicos. y en los espacios académicos también, porque ha habido mucha violencia en los CCHs, en CCH Azcapotzalco, ha habido cuestiones muy violentas de sacar a una directora, de sacar en pellones a un profesor, cosas violentas que no se veían antes. Claro, pero tiene mucho que ver justo con la con la indiferencia, ¿no? De las autoridades frente a los problemas de los Sí, estudiantes. sí. Y el miedo que se le tiene al joven, porque han olvidado que la función de un docente que está frente a niños o frente a jóvenes está obligado a actualizarse constantemente sobre qué ven, de qué hablan, de qué platican, qué bailan, qué beben, qué comen, de todo lo que es un joven, que lo que es un niño. Y entonces cuando llega el momento de estar en el salón de clases, hay muchísimo más puntos de coincidencia porque ya sabe uno quiénes son los jóvenes. Pero cuando se mete en un costal, una idea joven, es latoso, no le importa nada, que aprenda y si no lo castigo o si no lo presiono no va a aprender. Entonces hay que torturarlo.
pues entonces vienen los conflictos, amenazarlo. Vienen los conflictos con mucha mayor facilidad y con una incapacidad para resolverlos porque lo ven como un enemigo al estudiante, los profesores, las autoridades educativas lo ven como un enemigo. No han aprendido a dialogar en todo este tiempo con los jóvenes, a escucharlos. Tienen sus razones, tienen sus debilidades, pero también tienen muchísimas fortalezas. Claro. Usted me decía antes de entrar al set, cómo cambió la comunidad de los SHs a partir de la implementación de las reformas. ¿Nos pueden Sí, comieron. ese Sí, cómo no. Cuando llegan los gobiernos de Salinas y de Zedillo, que traen esta idea de reformar el CCH, que por cierto lo reformaron sin haber hecho una evaluación si servía o no servía. A alguien se le dijo: vamos a mezclar, que sean 2 horas de clase, juntamos taller de redacción con lectura, vamos a quitar filosofía, no vamos a poner filosofía, vamos a quitar ética, o sea, cosas así. Sin tener de respaldo por qué se cambiaba. Los intereses eran otros, era formar mano de obra barata y no pensante. Cuando hacen estos cambios, dejamos de ser comunidad CCHera. Nos veíamos y nos tratábamos así, como comunidad, los trabajadores, los académicos, los estudiantes, y a veces, en unas ocasiones, hasta la autoridad se incorporaba a ese sentido de comunidad. Con el paso de esta implantación, ya empezaron a separarnos, a dividirnos a todos. A los trabajadores con su programa de estímulos también, a los académicos igual, nos diferenciaron entre el profesor de carrera y el profesor de asignatura, el que gana más, el que gana menos, el que entra a los proyectos para que se le publique, para que tenga más puntos para los estímulos, y el profesor de asignatura que se queda cargando todo el peso de la formación docente de los estudiantes, salarios miserables y que tiene que trabajar en 2 escuelas. Sale corriendo de una, de otra, de otra, de otra. Había compañeros que decían: "Y vendo mole los domingos", Ya. para sacar el Ahorita traen un Uber, ¿no? Sí, ujú, sí. Entonces, fue dividiendo, a los profesores nos fue enfrentando, porque había quienes éramos profesores de carrera. Yo fui profesora de carrera, fui titular C cuando me titulé. Pero yo siempre traté de formar a los profesores de asignatura, de darles herramientas, sobre todo de proyecto original, formarlos en esa idea. Entonces, hice diplomados, daba cursos a los profesores de reciente ingreso para un poco transmitirles mi experiencia y Claro. lo importante que es para el país formar jóvenes pensantes. Y cuando nos empezaron a dividir, nos empezaron a confrontar, primero por el salario a los profesores, después porque el STUNAM perdió el contrato colectivo de trabajo de los académicos y entonces lo tomó la ZAPAUNAM, que ni es sindicato, es una asociación, no se involucra, no defienden nada. Solo hace una fiesta muy bonita el Día del Maíz. Sí, sí. Y, pero no moviliza, no organiza, No defiende. no existe con los sindicatos, no defiende los intereses de los docentes. Sí. Entonces, los jóvenes también se empezaron a dividir con esta carencia de espacios para reunirse, para discutir. Empezaron a radicalizarse unos, otros a estar en la indiferencia, otros en la los porros, es una realidad que existe en los SHs. También la línea ultra, de que están contra todo y contra todos. El bloque negro. Ajá, exacto. Llegó. Luego se juntan en las fiestas, ¿no? Sí. El bloque negro y los foros luego Sí, 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 ahí olvidan se olvidan de sus diferencias ideológicas. Sí, y bueno, en esa composición hay ahora del colegio, profesores separados, los de asignatura con los de profesores de carrera, separados los que tienen distintos niveles de estímulos, los jóvenes separados entre los bloques, los porros, los que no les importa, los que sí les importa, pero nadie les hace caso, los que les gusta la investigación, los que les gusta la ciencia, los que les apasiona la matemática, pero todos están Nichos. dispersos. Distintos nichos. Sí, Divide y vencerás. sí, y lo lograron. Lo lograron. Y además suena mucho a esto de ¿cómo llamaba Foucault esto de vigilar y castigar, ¿no? A los docentes, pues también los metieron en una lógica de competencia interna Sí, y de vigilancia. de vigilancia.
y hay que hacer el reporte de lo que estás haciendo, y que si dijiste que estabas, el rondín pasó 2 veces para ver si estás en tu salón, y si no, aunque hayas firmado, no se te toma en cuenta, entonces ya perdiste. Una dinámica desgastante para un docente, ¿no? Porque su tiempo que debería estar creando, imaginando cosas para llegar al salón de clases, pues está angustiado, enojado también, Y mal pagada. y mal pagado, sí. Y eso deteriora la educación pública, Ujú. ¿no? Pues, y también hay una lógica de privatización, ¿no? Sí, Porque esa lógica de achatarrar lo público para decir no sirve, ujú, necesitamos inversión privada. ujú, sí, que fue lo que sucedió con los bachilleratos. Eran 4 turnos en cada CCH, 4 turnos, dejaron solamente 2. ¿Dónde se fueron todos esos aspirantes para entrar ahí los años siguientes? A las escuelas privadas, que surgieron por montón. Oh, Que hasta incluso cuando iban a hacer el examen les decían: "Si no pasas el examen, mira, te damos media beca para que te vengas a esta escuela privada". Y por ahí alguien decía: "Pues, las escuelas privadas están privadas de conocimientos". sí, porque además en una escuela privada el estudiante no es un estudiante, no es un sujeto de conocimiento, No, no es un educando, es un me cliente, un cliente, sí. un cliente. Y Y para salir y ser mercancía, sí, mercancía a fuerza de trabajo. ujú, sí, 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 capacitarlo para que salga y sea, mercancía de fuerza de trabajo, y dócil, dócil, muy dócil, que acepte todo, que diga sí. Pero no les funcionó porque los chavos ahora también protestan, digo, desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, ¿no? Pero también protestan y Sí. no se dejan. Sí, bendita juventud, que tiene el vigor todavía de tener esa fortaleza de no encajonarse donde lo quieren llevar al redil, y sale y protesta y busca espacios, crea espacios. O sea, no todo está perdido. Cla Hay muchos jóvenes muy valiosos que todavía siguen, construyendo, aportando. claro. Oiga, maestra, ¿y qué sigue? Porque yo la escucho y digo, aquí tenemos, no sé, artículos, libros, propuestas de reformas, ¿no? Reformas a la UNAM, reformas al CCH, la recuperación del carácter colectivo de la educación media superior, la importancia de crear comunidad dentro de la educación. Y usted tiene una experiencia muy vasta y la formación como para aportar algo por allí. Sí, sí, quiero darme un tiempo para empezar afinar una propuesta educativa, pero también para recopilar, esta historia del colegio que, yo no he visto que haya sido tocada por ahí. Está la historia oficial, porque cumplió 50 y tantos años el colegio. Está la historia oficial contada por el responsable de la modificación del plan de estudios, que es José Bazán. Él hizo su versión de la historia del colegio, pero hay muchísimas cosas que no están ni siquiera mencionadas, ni siquiera recordadas. Entonces yo quiero darme tiempo para empezar a escribir qué fue el CCH, cómo lo conocí yo, cómo lo viví, cómo participé en las huelgas, cómo conocí y me volví fraterna con muchísimos jóvenes en aquellos momentos, que conservo todavía vínculos con ellos, que nos encontramos de vez en vez, platicamos, hablamos de nuestras vidas, qué estás haciendo, dónde estás, te vi en la marcha del otro día, o en las marchas nos dicen: "Hola, ¿qué tal?". Es muy satisfactorio para mí haber estado siempre del lado de los jóvenes, del lado de los estudiantes y apoyando en sus luchas. En el lado del pueblo, Y del lado del pueblo. oye, sí, más. Seguramente muchos, bueno, yo conozco muchos militantes, y mujeres, hombres, que han pasado por CCH Azcapotzalco, por CCH en general, pero en Azcapotzalco es muy importante porque además es la zona proletaria, ¿no? Sí. Todo el corredor industrial de Baví. Entonces, tiene un elemento muy, muy interesante. Usted me platicaba una anécdota que quisiera que nos la compartiera ya para ir cerrando, eh, de una charla que tuvo con Pablo González Gasay. Sí. Sí, hubo un encuentro del Stunam y, él dio una cátedra, y ahí, hubo un receso, nos sentamos en unas mesitas, un grupo de compañeros, nos acercamos académicos, platicamos con él, y en ese momento, yo hice una ponencia en esa ocasión donde planteaba cuál era la situación de los académicos en ese momento, que habían empezado a llamarle al coordinador de área jefe, jefe. Cuando yo ingresé era el coordinador, el compañero Compañero. coordinador del área.
Y decía yo que urgía, mi propuesta en esa ponencia, urgía consolidar una maestría de formación para el ejercicio de la docencia a profesores de bachillerato, y si era posible también a nivel superior, pero formarlos con aquellos elementos didácticos que se requiere para ser un docente y enfrentar el programa de estudios con una mirada crítica y saber seleccionar y poder decidir y estar formando a generaciones de jóvenes autónomas, pensantes. Y esa era mi propuesta. Y mi propuesta era que el sindicato organizara esa maestría, esa formación para los académicos. No pasó a más. Incluso en un congreso del STUNAM se ganó la votación que sí, que sí, que sí. No es así, pues. No pasó a más. Y entonces le pregunté a don Pablo, oiga, don Pablo, ¿usted qué opina de que en el modelo educativo de CCH, el original, decía que había que dotar a los estudiantes de las herramientas para la adquisición de la cultura general? Y en el nuevo plan de estudios dice que tendrán la posibilidad de acercarse a la cultura básica. Y don Pablo me contestó en ese momento, bueno, siempre lo básico será mucho menor, tanto en cantidad como en calidad, de lo general. Y eso es lo que pasó con muchas generaciones después de esa reforma. Y en toda la educación. En toda la educación, sí. De lo general a lo básico. A lo básico, lo elemental. Por Lo definición. mínimo. Sí. Claro. Lo mínimo indispensable. Sí, Sí, esa anécdota caracteriza las reformas neoliberales en educación. sí, es verdad. Es verdad. Y creo que el momento en el que estamos ahorita en el país, esta trayectoria que tengo, que nací en 1952 cuando la revuelta de Miguel Enríquez Guzmán frente a un fraude electoral. Entonces creo que eso me marcó. Claro. Y de ahí para acá he tenido siempre una actitud combativa contra la injusticia y creo que en este momento yo me siento feliz porque veo que hay espacios, hay construcciones, hay un momento en que el pueblo está siendo tomado en cuenta y las formas de relacionarnos están cambiando en una forma más equitativa, en una forma más justa de cómo me tocó esa trayectoria larga de estar yendo siempre contra la marea. Sí, pues así. Esa es la síntesis de la historia actual de Sí. nuestro país, ¿no? Que justo muchos historiadores coinciden en que lo que está pasando con la Cuarta Transformación es algo que se fue acumulando desde el 68. Sí, Pero justo desde el enriquismo, ¿no? La primera masacre de los gobiernos autoritarios fue la masacre contra los enriquistas, sí. ¿no? Que ahí empezó el terrorismo de Estado, básicamente, ¿no? Y lo derrotamos con la participación del pueblo. Que esa es una gran alegría, una gran satisfacción. Maestra Ana Lilia, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Gracias por compartirnos su experiencia, su conocimiento, y esperamos tener pronto pues su aportación para dar ese paso de reforma y de recuperación del proyecto del SH y de la educación en general, ¿no? Va caminando el proyecto, ¿no? Sí, sí. La Rosario Castellanos y todo este gran ambicioso proyecto de las universidades en todo el país, pero hay experiencia también, ¿verdad usted?, que puede Sí. aportar muchísimo. Sí, con gusto lo haré porque son momentos en los que quienes podemos aportar algo debemos hacerlo porque el país está avanzando y está avanzando para bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy agradecida. Maestra Ana Lilia Garrido Martínez, con una experiencia docente en el CCH de muchos años, con experiencia en educación básica, normalista, socióloga, y pues una crítica constructiva, una crítica muy pensante y dinámica del sistema educativo. Entonces hay que escuchar la experiencia y hay que ir siempre hacia elevar nuestra capacidad de criticar el mundo en el que estamos para transformarlo, conocerlo para cambiarlo. Allá en su casita, comparte el enlace, le gustó la entrevista, comparte el enlace, mire toda la programación de la 4TV, siga nuestras transmisiones, siga
el segundo piso de la transformación, porque hay mucha información y hay mucho que analizar, hay mucho que estudiar, hay mucho que compartir para organizarnos, desarrollar nuestra conciencia crítica y movilizarnos para transformar la realidad. Recuerde siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace poco a poco más humanos. Hasta luego.